Bueno, hola a todos y a todas. Me llamo Claudia Ferri, estamos con Carlos Titín Moreira. Vamos a hablar de la vuelta a la democracia. Se cumplen 40 años de la asunción de Raúl Alfonsín y no es cualquier aniversario porque justamente 4 décadas después asume Javier Milei, que es un dirigente de una fuerza política que niega libertades democráticas, que niega el genocidio. Así que tenemos mucho para hablar de pasado y presente. ¿Cómo estás, Titín? Hola, Claudia, bien, fenómeno, acá Bueno. con ganas de contar un poco. Me alegro porque te vamos a preguntar muchas cosas y vamos a arrancar queriendo saber cuántos años tenías en ese momento, o sea, 1983. Yo tenía 30 años, de los cuales había pasado solamente 3 en democracia, ¿no? Es distinto que la generación actual, donde la mayoría de la población de nuestro país ha nacido y vivido en democracia. Digo, de mis 30 años, no cuento los años donde el peronismo estuvo proscripto. Frondizi, ¿no? Ilia. No cuento porque no puede ser democrático cuando está proscrita una fuerza que en ese momento era la fuerza mayoritaria. O sea que viví siempre en o dictaduras o regímenes de alguna manera totalitarios o restrictivos. Bien. Así que bueno, esa es cuando tenía 30 años y fue la asunción de... ¿Y cómo fue ese momento? Fueron unos días, me imagino, bastante tensos. Claro, yo militaba en el PST, nosotros ya ahí en el 83 ya fundamos el MAS, porque ya había el viejo MAS, que después fue figura Luis Zamora, porque habíamos militado todos bajo la dictadura militar y habíamos logrado organizar en diversas partes del país la resistencia, de alguna manera, a los militares, a los empresarios, a la represión. Y en el 83 nos presentábamos a elecciones y bueno, era un periodo de mucha agitación política porque obviamente la gente, era terrible, porque la gente, previo, ¿no? Había un entusiasmo con volver a votar. Tengo entendido que participó el 90% del padrón, o sea que fue bastante grande la participación en ese momento. Pensá que la última elección habían sido en el 73, o sea, 10 años antes. Entonces, el peronismo llegó a tener casi más de 4 millones de afiliados y el radicalismo 2,5 millones de afiliados. O sea, era una marea democrática que participaba de los partidos políticos mayoritarios. Bien. Si hablamos entonces de ese momento particular que fue la asunción de Alfonsín, en general, ¿no? La historia en las escuelas nos dicen que es el padre de la democracia, ¿no? Es una idea bastante generalizada, pero vos me estás un poco contando de que empieza una resistencia previa a la dictadura. Claro, que es más colectiva, vamos a decir de alguna forma. Es absolutamente colectivo, de ninguna manera se lo puede catalogar, para mí equivocadamente, a Alfonsín, padre de la democracia, como que si él hubiera traído la democracia. Yo le decía otra vez a unos chicos en un terciario, decía, bueno, pero Alfonsín ganó por elecciones. ¿Quién convocó esas elecciones? Todos me miraban raro, o sea que hubo una elección bastante democrática. Nosotros nos presentamos, era un partido que teníamos 100 compañeros asesinados y desaparecidos, nos pudimos presentar a elecciones. Entonces, la dictadura militar tuvo al principio un cierto apoyo de sectores de clases medias acomodadas particularmente, y había logrado una cierta estabilidad económica, no solo por la represión, sino porque había hecho un plan de ajuste en el país y de entrega brutal con Martínez de Oz, de apertura plena de capitales imperialistas, y hizo que durante un periodo del tiempo se vivió acá en Argentina la plata dulce, y entonces la gente renovaba los plazos fijos, o iba afuera y se compraba 2 televisores de color, que en esa época era la novedad. Pero eso se terminó. Se pinchó la burbuja, vamos a decir. Eso se pinchó. Ya en el 79 empiezan las primeras más generalizadas luchas
Hay un paro de un sector de la CGT, hay un paro de los llamados 25, donde es parcial, en abril del 79 empieza una resistencia más generalizada. Pero durante toda la dictadura hubo luchas permanentes de los trabajadores, y hubo lucha, obviamente, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, familiares, todo por el reclamo de los presos, por el reclamo de la gente desaparecida, por el reclamo de se violaban los derechos constitucionales, que ya no existían porque la Constitución había sido abolida, pero los derechos elementales. Entonces, desde ese punto de vista, empezó una resistencia, si querés, sorda, pero extendida. En el 80, eso ya se hace mucho más grave porque la crisis capitalista en Argentina se hace muy grande, y eso hace que sectores enormes rompan su apoyo que le habían dado a sectores militares. Y eso llevó a que en el 81 hubo cierre de bancos, el Banco de Intercambio Regional entra en crisis, cierra, hay huelgas, manifestaciones, movilizaciones. En el 81 hay una gran huelga general que convoca Ubaldini, la CGT, una huelga muy importante con bastante adhesión. Y en noviembre, el 7 de noviembre de 1982, 7 de noviembre de 1981, en la iglesia de San Cayetano, en Villaluro, San Cayetano el 7 de agosto, pero ese año fue el 7 de noviembre la movilización multitudinaria, con organismos de derechos humanos, que fue multitudinaria. La Cana nos terminó reprimiendo, la gente ni entraba en la iglesia, afuera, todo lo demás, y cuando fuimos saliendo sobre la General Paz, hubo alguna escaramuza intentando reprimir, pero fue muy poco lo que se demostraba ahí, que había una ruptura de importantes sectores donde tenían en jaque a la dictadura militar. Además de todo esto que planteas, tengo entendido que en 1981 hubo una crisis institucional, digamos, en el gobierno, o sea, pasaron varios presidentes militares durante un año. Sí, Galtieri, Videla, después sube Viola, dura poco, entra en crisis, le queda el ministro de Economía, que era Lorenzo Sigot, y después asume Galtieri. Los tres eran militares del ejército. Había una crisis, porque la crisis era producto de una situación económica y de que empieza a haber malestar popular y resistencia, no solo malestar, sino que había elementos de resistencia. Entonces, que se combina esto con un cambio en la política internacional. ¿Qué quiero decir? Cuando se dio el golpe militar en Argentina en el 76, fue el último de los grandes golpes sangrientos que se dieron en el cono sur de América Latina, que fueron todos impulsados por Estados Unidos. Hace pocos días murió Henry Kissinger, 100 años, 100 años cumplió, y él era secretario de Estado norteamericano, y quedó demostrado que fue un actor directo del golpe de Chile de Pinochet y la aplicación de los planes más brutales, no solo represivos, sino liberales, economía. Y en Argentina también. Estados Unidos fue el hacedor, el impulsor del golpe militar. Sin embargo, años después, en el 79, no olvidemos, hubo una revolución en Nicaragua, la revolución sandinista, y en el 79, antes, había habido una revolución muy importante, ocultada mucho tiempo, que es la revolución iraní. Irán, que lo dirigía el Shah de Persia, era uno de los países que tenía uno de los ejércitos más poderosos de todo del mundo. Y sin embargo hubo un levantamiento obrero y popular que lo tiró por la borda a este agente directo del imperialismo norteamericano, y surgieron organismos de control popular, de organización popular, muy parecido a los soviets rusos. O sea, había dos procesos revolucionarios que estaban en juego, y entonces el imperialismo empezó a girar, a tener una política cuidadosa de que no surgiera en América Latina un proceso de ascenso revolucionario como habían surgido a fines de los 60 y principios de los 70. Entonces dijeron, no, muchachos, empezaron una política llamada la política de derechos humanos, con el gobierno de Jimmy Carter, que era demócrata. Entonces eso facilitó de alguna manera la lucha por las libertades democráticas en Argentina. Vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno año 79, y eso fue un cierto respaldo a la lucha que venían haciendo las madres, los familiares,
los partidos que teníamos compañeros y compañeras desaparecidos y presos. Y eso combinado con la lucha obrera le dio cada día más iba arrinconando a la dictadura. Por eso cuando digo noviembre del 81, esta gran movilización de San Cayetano deja a la dictadura muy, muy golpeada. La dictadura entonces prepara una salida más de fondo, desprestigiarse, y prepara lo que fue la ocupación de Malvinas. Pero antes de la ocupación de Malvinas hay una movilización enorme el 30 de marzo del 82 en Plaza de Mayo. Y esa movilización fue con presos, detenidos, reprimidos, pero hubo barricadas, enfrentamientos. O sea, era una lucha distinta a la que se había dado antes, que eran paros, más bien pasivos, sin marcha. Esta fue una movilización enorme. Y esa fue la que hirió de muerte a la dictadura. Las Malvinas le permite un sobre, la guerra de Malvinas, le permite un sobrevida, vamos a decir. Una sobrevida a la dictadura hasta que el 14 de junio se entregan en forma vergonzosa, después de haber llevado muy mal el conflicto, la guerra, mandando a los pibes al muere. Bueno, pero acá estamos en julio del 82. Tenemos hasta diciembre del 83 bastante tiempo. ¿Cómo puede ser que en una situación de descontento social, de crisis económica, de debilitamiento incluso de la institución de las Fuerzas Armadas, cómo puede ser que en ese contexto se hayan sostenido durante tanto tiempo? Bueno, primero te voy a decir, después que a Galtieri se lo reputea en la Plaza de Mayo, a todos los militares y todo, el tipo renuncia y asume Vignone, el último dictador militar. Y pues Vignone ya asume, ahí ya hay un detalle, ya no asume con un uniforme militar. Vignone asume con traje de civil. ¿Quién lo bancaba? Esa es la clave. ¿Quién lo bancaba? La gente no. Lo bancaron los dos grandes partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. Le dieron el apoyo explícito para que se continuara en una forma de una transición hasta conseguir volver a un régimen constitucional. Tanto es así, también se olvida que los radicales, durante toda la época del golpe militar, le dieron más de 400 intendentes a la dictadura y el peronismo 250. Me quiero detener acá justamente porque estas últimas semanas se estuvo hablando mucho justamente de transición, ¿no? De transición de gobierno, del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, cómo se realizó justamente ese traspaso de poder, como se realizaría al gobierno de Milei. ¿Cómo fue la transición justamente en ese momento? ¿No? Claro, de una dictadura a un gobierno constitucional. Claro, es lo que yo cuando le explicaba a los chicos del terciario, digo, bueno, pero Alfonsín, el padre de la democracia, ¿cómo? El tipo ganó por elecciones, entonces, ¿quién conquistó las elecciones? ¿Cómo gente que secuestró, mató 30.000, torturó, robó bebés, tiró gente viva al mar, hizo las atrocidades que hizo, de pronto esa misma gente convoca a elecciones relativamente limpias, libres? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, porque si no, y esa es la ganada de Alfonsín. ¿Por qué Alfonsín le gana al peronismo? Porque el peronismo en realidad llevó como uno de sus objetivos en la elección era profundizar este acuerdo con los militares y tratar de sellar un pacto cívico-militar. Una amnistía para... Lograr una cierta amnistía con los militares. Los militares intentaron una ley de autoamnistía que por supuesto nadie se la aprobó, pero el peronismo se inclinó por buscar eso, sabiendo perfectamente que iba a necesitar, como lo necesitó antes, la fuerza represiva para mantener y evitar que haya nuevos levantamientos como el que había sufrido nuestro país con el levantamiento obrero y popular con el Cordobazo. Eran conscientes de eso y entonces pensaron que podían recomponer estas Fuerzas Armadas. Y fue un fracaso. Por eso Alfonsín hizo una gran campaña. Vigo, Alfonsín, que era el ala izquierda del radicalismo, el ala derecha era Balbino, que había fallecido hacía poco, Alfonsín empezó a denunciar que había un pacto sindical-militar, porque la burocracia sindical, que había sido parte de los organismos, muchos de ellos, de la organización de la AAA, que
Claro. No querían hablar, no sé qué, que no se hable del tema. No se quería hablar, lo hemos visto hasta hace poco, cuando se abrió la causa AAA y la burocracia sindical actual, estamos hablando 2022, ¿no? El año pasado, salieron a decir, nos jodan con Perón. ¿Por qué nos jodan con Perón? Toda Buenos Aires estaba llena de afiches, nos jodan con Perón, porque había que investigar que la AAA fue organizada por Perón. Entonces, o sea que el genocidio empezó mucho antes del 24 de marzo del 76. Empezó como mínimo bajo el estado de sitio de noviembre del 74 que impuso Isabel Perón, como mínimo, que hubo muertos antes. Entonces, el tema entonces es que Alfonsín recibe muchos de los votos porque habla de aspecto democrático, dejar atrás la dictadura, etcétera, aunque no hace campaña porque iba a meter preso a los militares, no lo hace eso después se va a producir. Entonces, por la propia presión. Pero por la propia situación, porque los militares esto se fueron, le dieron, asumieron. Los militares intentaron, me acuerdo, yo vivía en La Plata, el general Trimarco fue un torturador y asesino del segundo cuerpo de ejército en Rosario, era yo. Y Trimarco fue a darle una medalla de conmemorativa a los pibes de Malvinas, a muchos de los combatientes de Malvinas, en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, hasta el lugar. ¿Lo putearon? Sí, lo reputearon. Lo escupieron. O sea, digo, hay que tener noción. Escupir a un general genocida que había torturado y asesinado. O sea, las Fuerzas Armadas estaban absolutamente desprestigiadas y estaban derrotadas frente a la población. No tienen ninguna posibilidad de hacer ningún golpe de Estado porque se tuvieron que ir con la cola entre las patas, porque habían perdido las dos batallas que ellos decían. La lucha, que ellos llamaron la lucha contra la subversión y el terrorismo, o sea, el genocidio sobre sus espaldas y la guerra de Malvinas. Y por eso el desprestigio sigue hasta el día de hoy. 40 años después, el intento del régimen democrático burgués es a ver de qué manera se recompone la relación con las Fuerzas Armadas que las van a necesitar para aplicar los planes de ajuste que anuncia el FMI, que anuncia Milei y que el peronismo o sectores del peronismo apoyarán nuevamente. Después de Malvinas se suceden una serie de huelgas y movilizaciones, porque obviamente el descontento popular era enorme, no solo contra el régimen militar, sino contra las condiciones económicas que eran cada día peores, se venían deteriorando más desde el punto de vista. No había el grado de pobreza que hay hoy, pero empieza a surgir como un problema. Así es, empieza a surgir como un problema, sobre todo la pobreza, no tanto la desocupación, que empieza también a aumentar, pero todavía era muy lento frente a los parámetros de hoy. Y esa bronca se empieza a canalizar, inclusive en muchos lados. En Lanús hay un levantamiento, se llamó el Lanusazo, porque le habían aumentado brutalmente los impuestos municipales y hubo un levantamiento popular. En todos lados, o sea que el país empezaba otra vez a convulsionarse. Y de ese punto de vista, la multipartidaria, fundamentalmente peronismo y radicalismo, le dan el visto bueno a la asunción de Viñones, que le van a dar 1 año y medio de transición para que se puedan ir acomodando los militares y todas las porquerías que fueron haciendo y se fueron acomodando en ese año y medio de transición que va a durar hasta el 10 de diciembre de 1983. Es una larga transición entonces. Es una larga transición, pero menor que en otros países, menor que en Chile y menor que en Brasil, porque acá fue mucho más convulsiva. Se le dio un tiempo prudencial, pero que acá fue un sacudón y una golpeada. Las otras dictaduras en el continente, en Brasil y en Chile, que se fueron deteriorando, se hicieron muchísimo más negociadas, con mucho más tiempo. Inclusive el régimen anterior, Pinochet, y en Brasil tuvieron, cuando se abre la cuestión constitucional, un periodo de tiempo donde elegían, el viejo régimen elegía diputados. Eso no se elegían los diputados, todos los diputados no se elegían por el voto popular. Una parte de los diputados como forma de compensar que no hubiera un desequilibrio. Acá en la Argentina no, eso estalló por los aires. Por eso Alfonsín llega a la presidencia en una situación muy convulsiva de la gente queriendo reclamar y que rápidamente empieza a reclamar por los desaparecidos y porque se liberen a todos los presos. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces eso fue el elemento central
que vivió de ese punto de vista, como Alfonsín es el que va a terminar convocando el primer juicio a las juntas, ¿no? Que se vio en la película, que se vio este año, en 1985, que yo lo recomiendo que la vean, que es muy interesante, sobre todo las jóvenes generaciones que no han visto eso, donde se juzgan nada más que las 3 primeras cúpulas militares y se le da, bueno, a Macera y a Videla sí se le da perpetua, al resto no, se le dan condenas menores. Y que después, obviamente, los militares se levantan y le van a arrancar la obediencia de vida al punto final, y cuando venga Menem ya más adelante le va a dar el indulto a los genocidas más notorios como Macera, Videla y compañía. Vamos a tener que pasar muchísimos años más, 20 años más, para lograr la derogación de las leyes, la anulación de las leyes del perdón, y que se pudiera juzgar a los militares, no todos, pero se ha podido juzgar una parte. Hablamos un poco más de la historia, de cómo fue ese proceso durante esos años. Este año justamente se cumplen 40 años y la democracia, ¿no? Como idea o como sistema, fue muy debatido este último tiempo, sobre todo porque fue un año electoral. Entonces, sobre todo entre los más jóvenes, la pregunta que se suele hacer es, bueno, ¿qué le debemos nosotros a esta democracia hoy, ¿no? Entonces, quizás es una pregunta que te quiero hacer, pero para eso partamos de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Cuando se habla de democracia, supuestamente la definición es el gobierno del pueblo. Eso es falso, porque el pueblo, claro, el pueblo no gobierna. Bajo el capitalismo, la democracia es una cobertura que tiene la explotación capitalista, donde supuestamente somos todos iguales frente a la ley, supuestamente tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y cosa que no es así. Los capitalistas aumentan todos los días los precios, ¿no? Lo dijo el dueño de la Anónima la otra vez. Dije, ¿y usted cómo hace para evitar la inflación? Y aumentamos los precios. ¿El trabajador puede aumentar su precio de su trabajo, o sea, su salario? No. Él decide, hoy voy a cobrar tanto. No. Inclusive el almacenero tampoco puede, porque depende cuánto se lo dé el mayorista o el productor, y el tipo no lo puede trasladar, no siempre lo puede trasladar, o sea que también es una víctima. O sea que es una minoría de la población, los grandes grupos empresarios, los que dominan y los que controlan. Y en nuestro país es muy fácil de ver. Quienes fueron los mandantes para que los militares hicieran el genocidio fueron las grandes empresas. Por eso las grandes empresas tienen en todas sus reparticiones, en todos sus predios, algún campo de concentración. Tuguacina, Mercedes-Benz, Ford, Ledesma, podemos ir nombrando, todas las que están hoy. Entonces, hago una relación directa. ¿Quiénes son los verdaderos dueños? Ellos son los dueños del país. Es una minoría absoluta, que inclusive dijo a los militares matar a tanta gente para imponer un plan económico. Entonces, ¿es democracia? Eso era bajo dictadura. Bajo dictadura brutal, porque no tiene ningún tipo de libertades. Las libertades que se consiguen bajo la llamada democracia son restringidas. Son libertades democráticas que nos permiten organizarnos, tener sindicatos, centro de estudiantes, movilizarse, no tener que pedir permiso para juntarse. O sea, una serie de conquistas que hay que defender frente a gobiernos que la quieran atacar, como puede ser el de Milei o el de Patricia Bullrich, que no quiere que la gente se movilice en la calle. Pero el régimen democrático es la cobertura que tiene la explotación capitalista, que si cuando no le sirve el régimen democrático, es un régimen dictatorial. Veamos qué es un régimen, porque no es lo mismo que un gobierno, justamente. No, claro, un régimen, por eso a mí siempre me gusta hablar, cuando hablo de la época del gobierno de Isabel Perón, no digo gobierno democrático, porque no era democrático, era constitucional, que son dos cosas distintas. Tenés derechos democráticos restringidísimos. Ahora, ¿qué es un régimen? Las formas que tienen las instituciones de ejecutivo, ¿no? Se elige presidente cada 4 años, un legislativo y un poder judicial. El poder judicial es asquerosamente manipulado. De ninguna manera son ¿cómo se llama? Los poderes son independientes. Entonces, si una justicia, un Corte Suprema, por ejemplo en Brasil, lo metieron preso a Lula. Y porque sí, a un juez se le ocurrió meterlo preso a Lula. Hasta que 2 años después dijeron, no, estaba mal preso. Pero el tipo no pudo ser candidato. Y otro tipo, entonces el poder legislativo, digo por ahí un caso concreto reciente en Brasil, que es un régimen democrático como el nuestro,
Le dijeron, no, señora, usted hizo mal las cosas, la presidenta, que era Dilma Rousseff, y le echaron. Un grupo parcial de parlamentarios resolvieron sacar a la presidenta. Y entonces, de hecho, proscribieron al candidato que era Lula, que estaba en Ghana, y sacaron a la presidenta. Un golpe. Ahora, fue un golpe con tanques de guerra, no fue un golpe, como ven los golpes tradicionales, no, fue un golpe institucional, con la justicia, con el parlamento. Son las instituciones de dominio bajo el régimen democrático burgués, son fundamentalmente esas. Y no olvidarse las fuerzas represivas, porque no hay posibilidad de que solamente poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los jueces tienen a la policía, tienen las cárceles y tienen todas las fuerzas represivas para controlar, reprimir y mantener el orden burgués. Yo quería leer algo que dijo Lenin hace más de 100 años, Lenin, el gran dirigente de la Revolución Rusa, que refiriéndose a la democracia de aquellos años, en Alemania, un país desarrollado, con mucha democracia, mucho tiempo, él polemizando con uno de los grandes dirigentes marxistas de la época, dice lo siguiente: la democracia burguesa, o sea, nunca habla de democracia en general, sino una democracia ligada a la clase social que dirige, claro, la clase social dominante, burguesía. Si dominara el movimiento obrero, si fuera el poder estuviera en manos de obrero, sería democracia obrera. Esto es democracia burguesa. Entonces Lenin define así: la democracia burguesa, que constituye un gran progreso histórico en comparación con el medioevo, ¿no?, el feudalismo, escuchen esto, sigue siendo siempre, y no puede dejar de serlo bajo el capitalismo, una democracia estrecha, amputada, falsa, hipócrita, paraíso para los ricos y trampa y engaño para los explotados, para los pobres. Por eso Lenin definió, y nosotros usamos, el PTS, democracia para ricos. La forma popular de decir democracia burguesa es la democracia para los ricos. Eso es lo que determina, lo que resuelven, lo que hacen y deshacen. Y en los hechos, digamos, si analizamos esto objetivamente, en todos estos 40 años aumentó la desigualdad social, es decir, se enriquecieron los más ricos, aumentó la pobreza, o naturalizamos que está entre el 40 y 50%. Disminuyó la capacidad del punto de vista educativo. 35% de informalidad. Ahora, los capitalistas, los grandes dueños del país, ¿esos se empobrecieron? No, se enriquecieron. Claro, por ejemplo, la familia Macri. El papá de Macri tenía 7 empresas antes de la dictadura militar. Salió la dictadura militar con 47 empresas. Negocio. De 7 a 47. O sea, si solo se enriqueció bajo dictadura militar, no. Se enriquecieron bajo dictadura militar y después continuaron bajo el régimen democrático burgués. Hicieron grandes negocios los capitalistas. Bajo el menemismo se entregaron todas las empresas del Estado y se las vendieron sobre todo a capitales extranjeros. Cuando hablo de capitalistas nacionales y extranjeros. O sea, la entrega de la riqueza nacional es una constante de la democracia burguesa. Y la fundamental de todas, que empezó, se desarrolló mucho con la dictadura, pero pegó un salto enorme, fue la deuda externa. La deuda externa que te deja hipotecado el país por varias generaciones y la que está ahora en cuestión. Ahora sube Caputo, Luis Caputo, el mismo que bajo el gobierno de Macri firmó un crédito a 100 años. O sea que por 100 años Argentina va a tener que ir pagando ese crédito que hizo. Pero aparte de eso tenemos un montón de créditos y cosas que tenemos que pagar, que son ilegítimas, que son ilegales. O sea, ¿pero a favor de quién? De los grupos financieros, de los grandes grupos económicos, de los extractivistas del litio. Se acaba de aprobar hoy la mega minería en Chubut, que se había rechazado popularmente. Hoy la legislatura chubutense votó el extractivismo y contaminación de todo lo que es esa zona de la Patagonia, el extractivismo de vaca muerta con el fracking, el litio. O sea, es entrega de los recursos naturales o de los bienes comunes a
grandes grupos empresarios, la mayoría de ellos extranjeros y socios, grandes negociados a los grandes bancos, ¿no? Con la famosa LELIC. O sea, no hay manera de demostrar que bajo el capitalismo, con la democracia burguesa, lo que se enriquecieron han sido un puñado de empresarios, y lo que se ha empobrecido en general han sido la población. Esta democracia, podemos decir, nosotros votamos cada 2, cada 4 años, en general entre el menos peor, podemos decir, mientras que las decisiones claves políticas, económicas, que hacen a los bienes que son de todos, las toman un grupito así. Pero Milei va a anunciar su plan motosierra o ley ómnibus el lunes. Pero puede ser que inclusive alguna de esas leyes no se la voten. Pero lo que sí puede hacer es una devaluación, tiene que pasar por el Congreso. El tipo puede devaluar la moneda 2 o 3 veces. Puede provocar una hiperinflación brutal, la puede provocar, la que él dice que no, la puede provocar él. Ya está anunciando esta inflación. Pero una hiperinflación significa que nos quedamos de un día para el otro la mitad de pobres los argentinos, y las argentinas, y todos los extranjeros que viven en nuestro querido país, que por suerte son casi 4 millones, pero nunca se los nombra. Entonces no es solo de argentinas y argentinos. Los habitantes de nuestro país, hay que hablar con propiedad, los habitantes de nuestro país sufren cada día más las miserias del capitalismo. Y si no salimos a enfrentarlo y todo lo demás, se seguirá deteriorando nuestras condiciones de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los 40 años de democracia le debe la juventud, y la juventud es la que menos le debe. Porque los jóvenes siempre vivieron bajo democracia, o sea, con libertades democráticas. Los jóvenes, muchos de ellos han visto en los barrios cómo la policía brava se ha cargado a miles de pibes por el gatillo fácil desde el 83 hasta ahora. Eso también hay que decirlo, la fuerza represiva. Ahí lo tenés. Jorge Julio López es el más conocido de los desaparecidos en democracia, pero no es el único. Santiago Maldonado y Rafa Nahuel, que le dieron una miseria, lo fusilaron por la espalda, Rafa Nahuel, el pibe allá en Bariloche. La Correpi habla de, si no me equivoco, alrededor de 8.700 casos en estos 40 años, donde hay intervención de las fuerzas, ¿no? Cualquier cantidad, algunos son conocidos y otros han sido emblemáticos, como el caso del asesinato de Mariano Ferreira, el joven del Partido Obrero matado por la burocracia sindical ferroviaria. O sea, bajo el régimen democrático burgués, la represión es una moneda constante. Y entonces, desde ese punto de vista, las libertades democráticas, porque nosotros peleamos, no por la democracia burguesa, peleamos por la libertad democrática. Y en esto quiero hacer una observación. La gente de Milei, a Milei le preguntaron si él estaba por la democracia, él dijo que no. Él no contestó, en TN, me acuerdo que le preguntaron 3 veces, ¿pero usted está por la democracia o no? Digo, qué raro, ¿por qué no dice que está por la democracia? Porque ellos no están, los libertarios no están por la democracia. Y lo explicaron el otro día muy bien en un programa de televisión, en un programa de radio. Dijo tipo, no, uno de los primeros asesores que tuvo Pinochet era un tipo libertario de la escuela austríaca. Pero ¿cómo? Si Pinochet era un asesino salvaje. Sí, pero el tipo lo defendía a Morey porque era económicamente ultraliberal. Abrió todas las fronteras, abrió todo. Entonces lo que le importa a los libertarios es la libertad de mercado. No le importa las libertades democráticas, no le importa la libertad de la gente poder expresarse. Y por eso va a Patricia Bullrich, no es una contradicción. No son libertarios. Quieren la libertad del mercado para que el hambre, la miseria y la protesta, si llega a ver, sea reprimida para que los grandes capitalistas hagan mayor fortuna que la que hicieron. Grandes capitalistas, nacionales o extranjeros. Bueno, nosotros las y los trotskistas, los marxistas, en general, se nos acusa, ¿no? Sobre todo la línea mileísta, podríamos decir, de que defendemos regímenes totalitarios o dictaduras, que estamos en contra de las libertades. Bueno, nosotros defendemos una democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia podemos hablar? No, nosotros defendemos una democracia, otra vez, la democracia capitalista y la democracia para ricos. Nosotros de ninguna manera defendemos los regímenes autoritarios que en nombre del socialismo han cometido atrocidades.
fundamentalmente el estalinismo, pero otros de igual envergadura, reprimiendo los derechos democráticos, sobre todo de los trabajadores y los explotados. Nosotros defendemos un régimen donde los trabajadores y sectores populares tengan no solo el derecho de organizarse, sino el derecho de decidir qué es lo que en ese país, o en ese lugar, o en ese mundo, se produce, cómo se produce. O sea, la verdadera gestión, la verdadera participación y decisión popular sobre todo. Sobre todo. Si se van a usar estos recursos, si vamos a plantar soja, si vamos a desarrollar otro tipo de alimentos para nuestra población, si lo que sobra lo exportaremos, pero resuelto en forma asamblearia, para que se entienda. Y pero igual ve asamblea. Claro, asamblea en cada pueblo, en cada localidad, en cada fábrica, en cada barrio, asambleas populares como las que hubo en el 2001, pero extendidas, desarrolladas y orgánicas. Esa democracia, lo que nosotros decimos, la democracia obrera, la democracia directa, la democracia que en Rusia se implementó durante muchos años, los primeros años, y que se llamó soviética, porque soviet es en ruso es consejo, o esa forma de organización donde el poder real queda en manos de la población. Y que los representantes, incluso las personas que votamos, puedan ser revocables, o sea, si tienen algún cargo, puedan ser revocables, cobren como claro, los que como tengan cargos rentados, funcionarios. Claro, el cargo rentado que se dedica plenamente a la administración de ese Estado, que tenga el sueldo normal de un trabajo. Si no cumple, eso no es un invento nuestro del siglo XX, eso ya se hizo en el siglo XIX con la famosa Comuna de París en 1871, donde todo el mundo cobraba, todos los funcionarios cobraban como un ciudadano medio, como un trabajador medio, que es la propuesta que tenemos nosotros en el Parlamento. O sea, Miriam Bregman, Vilca, hoy Cristian Castillo y Nicolás del Caño ya han presentado un proyecto de ley, ¿no? Son los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, para que todo trabajador del Estado, para que todo funcionario del Estado cobre como un trabajador o un docente con 20 años de antigüedad. Una política anticasta de verdad, vamos a decir. Claro, que llega no llega para hacerse millonario. Bueno, nadie nos votó. Ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni el tonero. Kirchner tiene 2 jubilaciones de privilegio, gana 7, 8 millones de pesos por mes. No, nosotros estamos en contra de las jubilaciones de privilegio. No de Cristina, de todas las jubilaciones de privilegio. Más de Cristina, que tiene 2. Estamos en contra de que un jubilado gane 200.000 pesos y un jubilado de privilegio gane 5 millones. Estamos en contra. Nosotros estamos justamente demostrar que el capitalismo les paga a los que hacen de funcionarios, pero no todos los funcionarios son capitalistas o burgueses o tienen empresas, no todos son como Macri, pero son agentes de pagos o diputados, claro, o son abogados y eso, y entonces les pagan un nivel de vida que les permite a los insaurraldes de la vida poder irse con su barquito bandido y una democracia para ricos, básicamente. La democracia para ricos es eso. Le permite, por ejemplo, viajar a Milei antes de asumir en un avión privado con un empresario que pagó el avión, que salió $250.000. 250 millones de pesos. Salió el viajecito a Norteamérica, que podía tomar un avión de aerolínea o de otra empresa, que lo quiere, una empresa de acá, y no, se fue en avión y salió. ¿Quién lo va a pagar? ¿El empresario? Ahora lo pagó el empresario, van a decir. No engañemos. Eso lo pagamos con la nuestra. Entonces, el régimen capitalista no solo es un régimen de explotación de las mayorías populares, sino que le da a una casta política de diputados, legisladores, funcionarios, ministros, le da un nivel de vida muy superior para que ellos sean justamente los agentes directos de los capitalistas. Bueno, cerramos acá. No sé si querés comentar algo más. 40 años conseguimos los derechos democráticos para movilizarnos, para luchar, para organizarnos, y vamos a seguir defendiéndolo en la calle. Esos derechos democráticos que nadie nos regaló.
y que los arrancamos en la calle con muchos mártires inclusive. Y los vamos a seguir peleando. Los socialistas nos van a tener en la primera fila. Bueno, vamos a seguir resistiendo y nos vemos la próxima en otra entrega.